Ahora vamos a empezar con esta quinta clase del curso de geometría. Ahora vamos con la segunda parte de líneas notables. La anterior clase habíamos hablado sobre dos líneas notables. Habíamos hablado sobre la bisectriz, que dividía a un ángulo en partes iguales, y a la mediana, que dividía al lado opuesto en partes iguales. Ya, uno dividía el ángulo, otro dividía al lado. Bien, en este caso ahora vamos a hablar sobre una nueva línea notable, que es la altura, y también de la mediatriz. Pero primero vamos a hablar de la altura. Bien, es la recta que parte de un vértice y cae perpendicularmente en el lado opuesto o en su prolongación. Bien, esta palabra de acá, perpendicularmente, ¿qué significa? Significa que la línea que vamos a trazar tiene que formar 90 grados. ¿Con quién? Con el lado opuesto a donde vamos a trazar. Prolongación. ¿Esto a qué se refiere? Ahorita vamos a ver. Bien, acá tenemos varios casos, varios triángulos. Un triángulo acutángulo, por ejemplo, que yo les había dicho que un triángulo acutángulo es el que tiene todos sus ángulos agudos. Entonces, imaginen que nos piden trazar la altura BH. Bien, entonces alteramos la altura y tiene que caer perpendicularmente. ¿Qué quiere decir? Que tiene que formar 90 grados. Ven, aquí es el ángulo, este ángulo es de 90 grados. Entonces aquí tendríamos trazada esta altura. Bien, en un triángulo rectángulo sería muy parecido. Simplemente trazar de aquí hacia acá y tendríamos la altura BH. Sencillo en estos dos casos, la altura es interna. Pero hay casos en los que vamos a tener que trazar afuera el H. Ya no vamos a poder trazar aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos trazar desde aquí hasta este lado una recta que forme 90 grados, va a ser imposible. Bien, ¿ven? Si trazamos un montón de líneas así acá, imposible que en algún momento formen 90 grados. Entonces tenemos que trazarlo afuera, en su prolongación. A eso se refiere esto de aquí, ¿eh? En la prolongación del lado AC. Por eso tenemos que trazarlo por el lado de afuera. Ustedes ya pues, a simple vista, ustedes si quieren trazar la altura BH se van a dar cuenta cuándo tienen que trazarlo afuera y cuándo es posible adentro. ¿Ven? Entonces, ¿dónde BH es la altura de los triángulos ABC? Ajá, BH es la altura, BH es la altura, BH también es la altura de este triángulo. Bien, ahora vamos a hablar de la mediatriz. La mediatriz es una combinación entre la altura y la mediana que ya habíamos hablado en la clase anterior. Bien, es la recta que pasa por el punto medio de un segmento formando 90 grados. Bien, nosotros podemos trazar mediatrices a segmentos, ¿bien? Pero como nosotros estamos trabajando con triángulos, vamos a enfocarnos más en las mediatrices trazadas en triángulos. Bien, pero se define de esta forma, pues es la recta que pasa por el punto medio de un segmento y formando 90 grados. ¿eh? No solo es punto medio, también forma 90 grados. Entonces, vamos a enfocarnos aquí, en el triángulo. Acá tenemos un triángulo ABC, bien, y nos dicen trazar la mediatriz del lado AC, del lado AC. Entonces, primero que hacemos, ubicamos el punto medio, ya más o menos calculando, aquí es el punto medio. Ya les había dicho que cuando ponemos estas señas aquí, ven, esta señal de dos rayitas y esta señal de dos rayitas, significa que este lado es igual a este lado, o sea que miden lo mismo. Y por ese punto medio vamos a trazar esta recta que al mismo tiempo es perpendicular, ¿ven? Entonces esta recta de aquí L3, que le han puesto ese nombre le han puesto, es la mediatriz del lado AC. Y bueno, lo que les había indicado, que AM es igual a MC. AM, este de aquí, es igual a MC. AMC. ¿Ven? Entonces, queda claro que es una mediatriz. Ubicamos el punto medio, trazamos una recta perpendicular. Y listo, esa es la mediatriz. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bien, ¿qué nos dicen aquí? En los triángulos trazar las alturas BH. BH, ojo, ¿de dónde vamos a partir? Desde B. Desde B. Y vamos a trazar hacia el lado opuesto de B. ¿Quién es el lado opuesto de B? Aquí. Entonces la altura de este lado sería así, ¿no? ¿Cierto? Y la de esta, ¿cómo sería? Así también. Internas, las dos van a ser internas. Entonces aquí en este caso tendríamos ya trazada la altura BH. Y en este otro caso también tendremos la altura BH. ¿Ven? Sencillo, esta es interna. Bien, ahora vamos a ver otro caso en el que la altura va a ser externa, como es el de aquí. Bien, si ustedes ven aquí, imagínense que nos piden la altura CH en este triángulo de acá. Entonces CH sería desde aquí hacia el lado opuesto. Pero si ustedes trazan líneas un montón, va a ser imposible que forme 90 grados acá adentro, ¿cierto? 90 grados, vamos a tener que irnos hasta afuera para que trace una línea perpendicular. Y eso es justamente lo que hacemos aquí. Prolongamos este lado AB
para que podamos trazar esta altura CH. Si no, no se podría trazar acá adentro. ¿Ven? Entonces acá estaría trazada así. CH, su altura. Y bueno, en el otro triángulo, si se dan cuenta, es acutángulo. Pues acutángulo, que es que todos sus ángulos son agudos. Bien. Entonces también su altura CH va a ser interna. No necesitamos prolongar, pues, porque acá ven, si es... Entonces, así serían estos dos ejemplos de esas dos alturas en estos dos tipos de triángulos. Bien, ahora vamos a ver un ejemplito, solo uno de del trazado de una mediatriz. ¿Bien? Primero tenemos que ver qué nos piden. Trazar la mediatriz con respecto a leer en qué respecto a qué lado nos están pidiendo. En este caso nos están pidiendo el lado ABC. Ubicamos el lado ABC, bien, es este. Ahora, yo que les dije que para trazar la mediatriz teníamos que primero ubicar el punto medio, ¿cierto? Lo ubicamos más o menos aquí y hacemos las señitas, pues, para decir que este lado es igual a este. Ya este puntito de aquí significa, pueden hacer rayitas, pueden hacer un cuadrado, pueden hacer la seña que quieran. La cosa es que tienen que ser la misma seña para poder decir que estos dos lados son iguales, ¿eh? Y luego trazamos por ese punto medio que ya lo pusimos aquí, la recta, que es perpendicular. Ojo, eso no se olviden, perpendicular, que forma 90 grados. Bien, esto lo pueden hacer con una escuadra. La parte de la esquinita, la parte recta, lo pueden trazar ahí. Y ahí trazarían la recta mediatriz. Bien, entonces ya saben, ubicar el punto medio y trazar una recta perpendicular. Así de simple. Y claro, siempre es respecto a un lado, ojo. Por ejemplo, si nos hubieran puesto aquí respecto al lado AB, entonces hubiera cambiado. Sería aquí. Ubicábamos el punto medio y trazábamos la recta. ¿Ven? Trazábamos una recta así. Entonces, estas dos líneas notables serían las que vamos a trabajar en esta clase. Ya bueno, esto sería todo. Ya les enviaré algunos ejercicios para que puedan resolverlo, para que puedan trazar estas alturas. Y un ejercicio para que puedan trazar una mediatriz, pues. Y esto sería todo.